Bendecido día. ¿Sabes cuál es la mujer sin mancha de pecado? Pues se trata de María. Aquí vamos a conocer su historia. Cuentan las antiguas tradiciones que en Jerusalén vivía una pareja de esposos de edad avanzada. Se trataba de Joaquín y Ana. Ana era hija de Natán, un sacerdote en Belén, y Joaquín era descendiente de la familia del rey David. Esta pareja no había podido tener hijos y como eran muy piadosas, deseaban tener un descendiente. Fue por eso que Joaquín ayunó, oró y lloró durante 40 días en el desierto y le prometió a Dios que si le concedía un hijo, se lo consagraría especialmente. Posteriormente, se les apareció un ángel a Joaquín y a Ana y les anunció que tendrían una hija. Y así tuvo lugar la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, el 8 de diciembre. Y finalmente, en una mañana de septiembre, el alegre nacimiento de una bellísima niña, la cual estaba llena de gracia y hermosura. Porque al nacer María, trajo al mundo el inicio de una nueva vida sobrenatural, ya que de ella iba a nacer un día el Salvador del mundo. A los 9 días, la niña fue nombrada María, que en hebreo significa Miriam. María significa la hija preferida de Dios. Es preferida por Dios porque entre las millones de las mujeres que han existido en el mundo, a ninguna otra eligió para ser la madre de su hijo, el Salvador del mundo. La niña María fue creciendo en valores y virtudes, instruidos por su madre. María era muy respetuosa y amable con todos, y jamás ofendió a sus padres. Cuentan narradores muy antiguos que la niña María practicó el nazareato perfecto, que consistía en que debía vivir en el templo con otras jóvenes y ocuparse únicamente en el servicio de Dios. San Ambrosio, uno de los santos más antiguos, nos regala un retrato de cómo era la niña María, y dice así: ¿quién más noble que la Madre de Dios? ¿Quién más esplendoroso que aquella quien ha elegido por madre, que es el esplendor eterno? ¿Quién más casta que la madre que ha traído a su hijo al mundo permaneciendo virgen? Ella era virgen puro, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. A ella nunca ningún pecado consiguió manchar su pureza. Era humilde de corazón, reflexiva en sus resoluciones, prudente, discreta en palabras, ávida de leer y de oír la palabra de Dios. No ponía su esperanza en las riquezas, sino en la oración, en los favores que Dios concede a quienes ayudan a los pobres. Aplicada al trabajo, tomaba por juez de su alma no a lo que opinaban los demás, sino a lo que opina Dios. No trató nunca mal a nadie, era amable con todos, llena de respeto por los ancianos, sin envidia con los de su edad. Modesta, razonable, amaba la virtud. Jamás ofendió a sus padres, ni siquiera en su actitud. Nadie la veía en desacuerdo con sus parientes. No rechazaba al humilde, ni se burlaba del débil, ni evitaba al miserable. Solamente asistía a aquellas reuniones a las que le aconsejaban asistir la caridad y en las cuales no tuvieran ningún peligro su modestia y castidad. Jamás nadie vio una dureza en su mirada, ni una falta de medida en sus palabras. Fácil es imaginar el sacrificio que costó a sus padres el separarse de ella y dejarla instruyéndose junto al templo, pero sabían que era lo más provechoso y más conveniente para su hija. La Virgen María vivió en el pabellón de las vírgenes, en el templo, y además de orar, allí aprendió muy perfectamente a hilar lana, lino y seda, a coser y labrar los ornamentos sacerdotales para el culto del templo y después para servir y vestir a su precioso hijo. La Virgen Niña aprendió las letras hebreas y leía y meditaba con dulzura las divinas escrituras. Además, era muy humilde, atenta, confiada y perseverante. Posteriormente, María decidió hacer su voto de virginidad. Fue la primera que hizo ese voto y alzó la bandera de la virginidad para guardarla perpetuamente. A pesar de que María había realizado el voto de virginidad, las leyes judías de esa época establecían que las jóvenes entre 14 y 15 años debían contraer matrimonio.
Fue así como los sacerdotes invalidaron el voto de la virginidad de María. Los sacerdotes oraron mucho a Dios para que les mostrara el esposo adecuado para la Virgen María y pidieron una señal divina que consistía en que todos los admiradores de María, que eran muchos, llevaran una varita de almendro y era muy lisa. La vara que floreciera indicaba que ese era el hombre elegido por Dios para ser esposo de María. Como los planes de Dios son perfectos, Dios escogió un hombre que había elegido vivir su vida en castidad. Y fue así como María y José se casaron, pudiendo mantener sus votos de castidad para agradar y servir a Dios. José era un hombre piadoso, de oficio carpintero. Era un hombre joven y fuerte, con todas las cualidades para que cuidara a María y a Jesús. José era 6 años mayor que María, ya que así lo disponían las leyes judías. Antes de que María se casara con José, la visitó el ángel San Rafael y le anunció: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin». María respondió: «¿Cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco varón». Y el ángel respondió tranquilizándola: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Y María respondió: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Esto sucedió en el mes de marzo, donde Jesús, el Salvador del mundo, se encarnó en María. Al suceder esto, María no se quedó paralizada ni preocupada por lo delicado de la situación, ya que en esa época las mujeres que quedaban embarazadas sin estar casadas eran juzgadas y apedreadas públicamente. Pero como María era una mujer de fe, tenía puesta su plena confianza en que Dios resolvería el asunto. Así fue como se dispuso a visitar a su prima Isabel, después de que el ángel le dio la noticia de que su prima estaba embarazada. Cuando María llegó a la casa de su prima Santa Isabel, conmovida por el Espíritu Santo, compuso el Magnífica, himno de alabanza a Dios. Es una oración muy buena y que le agrada mucho a la Virgen, ya que fue una oración que ella compuso, la cual podemos encontrar en el Santo Evangelio. La Virgen María fue a visitar a su prima para acompañarla y servirla en su 6º mes de embarazo, ya que Isabel ya era de edad avanzada. Cuando volvió María de visitar a su prima Santa Isabel, debía comunicarle a José lo del bebé que estaba creciendo en su pancita. José, al oír lo que María le dijo, se asustó y quedó muy confundido, ya que creía que le había sido infiel. Pero un ángel del Señor le dijo en sus sueños: «José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, porque lo que se ha engendrado en ella era criatura del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Y fue así como nació nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo las Escrituras. A lo largo de su vida, María tuvo que soportar muchos sufrimientos, como que su hijo naciera en un pesebre en medio de mucha pobreza, la huida a Egipto y mudarse a muchos lugares para proteger la vida del niño Jesús de los reyes de la época, la pérdida del niño Jesús en el templo, la muerte de su amado esposo, San José, la muerte de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo cual fue como una espada que atravesara su corazón. Sus últimos días los pasó al lado de los apóstoles, en especial con Juan. Dicen que murió a los 77 años y que ella anhelaba morir para reunirse con su Hijo Jesús. Ella murió de amor, y así que Jesús bajó y se la llevó al cielo. A eso lo llamamos la Asunción. Luego de que murió, ha hecho muchos milagros desde el cielo y se ha aparecido a muchos santos, dando un mensaje de paz y amor. Así que vamos a conocer alguna de ellas. La Rosa Mística. María, Reina de la Paz, 24 de enero. A Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero. Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. María Auxiliadora, 24 de mayo.
Al Inmaculado Corazón de María, sábado siguiente al Corpus Christi. También tenemos a Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio, la Asunción de Santa María Virgen, 15 de agosto, a Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 27 de noviembre, a la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, a la Santísima Virgen María, la que desata los nudos, 8 de diciembre, a Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. También es muy importante saber cuál es la importancia del rosario y quiénes lo han fundado a lo largo de la historia. La Virgen María la mayoría de veces ha recomendado rezar el Santo Rosario por los pecadores y por la salvación de las almas del purgatorio. A una de las personas que la Virgen le enseñó el rosario, cómo rezarlo y propagarlo, fue a Santo Domingo de Guzmán. Y también ella nos recomienda rezarlo por los pecadores. Así que te recomiendo que hagas el rosario con mucho amor y meditación, para así darle un ramo de rosas a la Virgen María. Reflexionemos. Desde muy niña, la Virgen María fue virtuosa y amable. Asimismo nosotros debemos serlo, para así agradar a Dios, a nuestros padres. Segundo tema. También podemos ver que el plan de Dios es perfecto, ya que María quería ser virgen, pero Dios le tenía preparado ser madre del Hijo de Dios, aunque ella siguió siendo virgen, ya que Dios le concedió un buen esposo que respetó su virginidad. De la misma manera, nosotros debemos aceptar el plan de Dios y confiar plenamente en Él, ya que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Tercer tema. La importancia del sí de María. Gracias a ella, nació nuestro Señor Jesucristo y nos redimió de todos nuestros pecados. Cuarto tema. La vida de la Virgen María no fue todo color de rosa. Ella padeció muchos sufrimientos, pero los vivió en silencio, sin quejarse ni renegar del plan de Dios en su vida. El quinto tema es la importancia de rezar el Santo Rosario para alcanzar infinitas gracias de nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión de su amadísima Madre, la Virgen María. Preguntas. ¿Estás dispuesto a aceptar el plan de Dios en tu vida? ¿Te gustaría hacer su voluntad y no la tuya? ¿Vives los sufrimientos y momentos difíciles en silencio y sin quejarte? ¿Rezas el Santo Rosario para obtener más gracias y favores de Dios? Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. ¡Shalom!